Este es un hígado de tamaño normal. ¿Ya? El hígado, en verdad, este hígado no es un hígado completo, son 8 segmentos, 8 pequeños hígados, porque tiene una anatomía bien peculiar este órgano. Entonces vamos a tener que al hígado va a ingresar sangre el 25% del gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? ¿Minuto? 5 o 6 litros, 25%, litro y medio que ingresa al hígado por minuto. Y esta sangre que ingresa al hígado por minuto es gracias a la arteria y la vena. La arteria hepática, ramo del tronco celíaco, y la vena, la gran vena porta. Sin embargo, la vena porta es una vena mucho más grande, amplia, es la que transporta las 3/4 partes de sangre. O sea, el 75% de sangre que ingresa al hígado ingresa por la vena porta. Y solamente una 1/4 parte en volumen, hablando en volumen, ingresa por la arteria hepática. Sin embargo, en oxígeno, ¿quién traería más oxígeno? ¿Vena o arteria? Sin embargo, en oxígeno, los dos llevan una misma cantidad de oxígeno. La vena porta, a pesar de ser buena, lleva una buena cantidad de sangre oxigenada, que es la mitad. ¿Y de dónde viene esta vena porta? ¿De dónde viene la vena porta? De la vena mesentérica superior, vena mesentérica inferior, vena esplénica, vena coronaria. Esas 3 son las principales. Tienen otras más chiquitas, la vena coronaria esplénica y otras chiquitas duodenales, que no las toman en cuenta usualmente, solamente dicen las 3 principales. Ahora, este órgano, esta segmentación que tienen esos 8 segmentos en verdad. ¿Y por qué se divide que tiene 8 segmentos? Porque fue estudiado y se establece que ¿qué está ingresando al hígado? La vena porta, la arteria hepática. ¿Y qué está saliendo del hígado? La vía biliar, ¿no? Son 3 estructuras, 2 que están entrando, una que está saliendo. Adicionalmente a esas 3 estructuras hay una placa que envuelve esas 3 estructuras como si fueran placas de electricidad, y hay una parte linfática que tampoco lo toman en cuenta, por eso siempre dicen la triada portal, es 3 estructuras, pero en verdad también hay una cuarta que es toda la parte linfática. O sea, ingresan 2 estructuras vasculares, sale de la excreción una estructura biliar, que es la vía biliar, ¿no? Y la peculiaridad es que cada uno de estos segmentos, cada uno de estos 8 segmentos, está ingresando 2 vasculares y sale una biliar. O sea, cada uno de estos segmentos tiene su triada portal independiente. Entonces, si cada uno de estos segmentos tiene su triada portal independiente, las puedes separar. Puedes dividir y tener 8 pequeños hígados. Entonces, eso te confiere una anatómica y quirúrgicamente una peculiaridad para poder resecar segmentos hepáticos sin mayor problema, porque finalmente vas a tener 8 pequeños hígados. Y estos pequeños hígados, los 8, funcionan de manera conjunta, y si en algún momento faltara la función de alguno, el resto de los segmentos hepáticos la suple a eficiencia de una hiperplasia, a un crecimiento de este hígado. Entonces vamos a ver que esto es visto desde el punto de vista macroscópico, ¿no? 8 pequeños segmentos, cada segmentito con su portita, cada segmentito con su arteria hepática. Pueden pasarlo para que lo vean. Con su portita, con su arteria hepática y con su vía biliar que está saliendo. ¿Saben cómo se va esto? Hay un botón. Allá, al otro lado. Allá. Allá no, para el otro lado. Está pegado al barco. Arriba. No, pegado Ahí.
Ya. Esto es lo de apelamos a Malcolm. Entonces nosotros vamos a tener que, ya histológicamente hablando, o sea, cada segmentos, cada 8 segmentos, cada segmentito, va a tener una serie de lóbulos hepáticos. Lóbulos hepáticos. ¿Qué son los lóbulos hepáticos? Es el conjunto de hepatocitos. Es el conjunto de hepatocitos que van a formar los lóbulos hepáticos. Este conjunto de hepatocitos van a hacer todas las funciones hepáticas que se puedan imaginar. Metabolismo, desintoxicación, de nutrición, de secreción de bilis. Todos los hepatocitos juntos hacen esa función. Y se reúnen los hepatocitos a razón ¿de qué? De dos estructuras. Primero, por un lado, vamos a tener la triada portal. La triada portal, es decir, la vena porta, la arteria hepática y la vía biliar que va a salir por un lado. Y por otro lado, tenemos la vena central. Todas las venas centrales se van a unir y van a formar las venas suprahepáticas y la vena que está encima del hígado que va hacia el corazón, ¿no? Anatómicamente la sangre viene de la porta, pasa el hígado, se metaboliza, hace todas sus funciones y se va hacia el corazón. ¿Cuál es el camino? O sea, viene la porta, viene por la arteria, pasa por todos los hepatocitos y se va hacia las venas centrales. Y las venas centrales es sinónimo de ya el camino hacia el corazón. Entonces, ustedes imagínense que atrás están las triadas portales. Es decir, allá tenemos la porta, grande, ancha, mucho más ancha. La porta es más o menos del tamaño del pulgar, un poquito más chica que el pulgar. En cambio, la arteria hepática es pequeñita y encima la vía biliar también es pequeña. Están en la parte de atrás. Están trayendo sangre de la vena porta y sangre de la arteria hepática. Y esta sangre va a empezar a discurrir en el sentido de todos los hepatocitos, como si ustedes fueran cada uno un hepatocito. Empieza a pasar la sangre y discurrir por estos pasadizos hacia la vena central que está acá y de acá se va hacia el corazón. Entonces, en la medida que está entrando la sangre por allá, rica en sangre portal, rica en sangre arterial, va a ejercer su función con cada uno de ustedes hepatocitos, ¿no? Entonces, en este espacio va a haber comunicaciones del hepatocito con el espacio, con el sinusoide. Esta comunicación es una fenestración, es como una ventana. Y esta ventana va a ser regulada, o si se abre, o si se cierra, por una célula estrellada. Esta célula estrellada, célula de Ito, va a ser la que va a controlar la apertura o el cierre de la ventana que va a comunicar toda la sangre que está pasando por este sinusoide hacia el hepatocito. Entonces, si la ventana se apertura, la comunicación de la sangre es mayor y el metabolismo, la función de los hepatocitos es mucho mayor. Si la ventana se cierra, es menor, no hay gran comunicación y la sangre fluye, ¿no? Sin haber mayor comunicación. Entonces, está viniendo toda la sangre portal, toda la sangre arterial hepática y hace su función en este caso. Si estamos hablando que la vena porta, que está trayendo la sangre de allá, viene de la vena mesentérica superior, ¿qué cosa recoge la vena mesentérica superior? ¿Toda la sangre de qué parte? Del intestino delgado. O sea, todos los nutrientes, se está recogiendo a través de la gran vena mesentérica superior, se está recogiendo. Entonces, la vena mesentérica superior, que forma la porta, va a traer a través de la porta sangre en la zona de ella que es rica en nutrientes. Entonces, los hepatocitos que están más hacia atrás son los hepatocitos que van a recibir los nutrientes inmediatamente. Son los hepatocitos que reciben también el oxígeno de la porta y de la hepática rápidamente allá. Y mientras va discurriendo la sangre hacia la vena central, hacia el corazón, estos hepatocitos reciben menos oxigenación y menos nutrición. Entonces, esto confiere al hepatocito que está sentado adelante, con diferencia del hepatocito que está atrás, una función totalmente diferente, simplemente por la ubicación y por el hecho de que la sangre discurre. Entonces, ustedes ven acá cómo la vena porta ancha, está grande, ingresa la sangre, la sangre de la arteria y se juntan, tanto la arterial como venosa se juntan y van a discurrir. En todo este discurrir están los hepatocitos, están las fenestraciones, las ventanas, con sus ventanas que van a
que van a ser moduladas por estas células estrelladas, células de hito, que van a regular la permeabilidad para aumentar o reducir el metabolismo. ¿Por qué es importante entender de esta célula estrellada o hito, que es la que regula la fenestración con el sinusoide? En este espacio que está entre este sinusoide y el hepatocito se llama espacio de Lis. Y en este espacio de Lis están estas ventanitas para la comunicación. ¿Y por qué es importante? Porque dentro de la patología, en esta fenestración, se empiezan a ver depósitos de fibroblastos anormalmente. Y estos depósitos de fibroblastos van a condicionar cierta contracción y dificultad en la permeabilidad. A esto se llama la fibrosis o cirrosis hepática. Este aumento de los fibroblastos que dificultan la permeabilidad a través de esta célula estrellada en este espacio de Lis y disminuyen el metabolismo. ¿No? La triada portal, por una arteria, la vena porta y el conducto biliar, siempre en una zona. Esta es la microscopía, ¿no? Y en el centro las venas centrolobulares, que van a formar las venas suprahepáticas, ¿no? Inicialmente se dijo, ¿cuál es la unidad funcional? El lobulillo clásico. En el lobulillo clásico estaba la vena central al medio y las triadas en los extremos. Pero después se dijo que no, mejor esté las triadas al medio, ya que traían el oxígeno del nutriente, y las venas centrales en los extremos. Pero finalmente el concepto fisiológico es entender el acino portal. ¿Y en qué consiste el acino portal? En que simplemente lo que está cerca a la triada portal tiene más nutrientes y más oxígeno. Y lo que está lejos, lo que está más cerca a la vena central, confiere menos cantidades, y esto va a conferir lo que se llama una zonificación. ¿Qué cosa es? La zona 1 es una zona periportal, es decir, lo que está atrás, va a tener mucha más sangre, mucho más oxígeno, y por esto va a tener otro tipo de funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Son a través del ciclo de la urea, va a tener un metabolismo oxidativo y síntesis de glucógeno, las que están atrás. Y las que están hacia adelante, la zona 3, van a ser una sangre poco oxigenada, sin tantos nutrientes, y va a tener esta enzima, la glutamato sintetasa, y sus funciones van a ser de metabolismo anaerobio y biotransformación de fármacos. Ahora, existe un intermedio, una zona 2, que dependiendo la necesidad del hígado, se va a hacer más zona 1 o más zona 3. Esto es importante porque cuando uno hace biopsias hepáticas, una biopsia hepática, lo ve al microscopio, inmediatamente lo que trata de buscar en la biopsia hepática son las venas centrales o la triada portal. Y en base a esta ubicación de estas dos estructuras, sabes si estás hablando de zona 1 o de zona 3. ¿Por qué? Porque imagínense si ingresa a su organismo algún tipo de veneno. ¿Quién se afecta más? ¿Los del fondo o los de adelante? Los que inmediatamente reciben, ¿no? Si ingresa poco oxígeno, ¿quién se afecta más? ¿Los de adelante o los de atrás? No, los de atrás. Los de atrás. Que recibe oxígeno. Inicialmente se afectan más los de adelante, ¿no? Porque son los que de todas maneras reciben menos que los de atrás, ¿no? Pero finalmente atrás también se afectan, ¿no? Porque están acostumbrados a más oxígeno, ¿no? Entonces, esto es para entender la zonificación portal y por qué la necesidad de entender a las triadas portales y a los hepatocitos que están hacia atrás tan importantes como los que están hacia adelante, ¿no? Lo mismo como la vena, la arteria se juntan y va discurriendo hacia las venas centrales y en este recorrido hacen toda su función con los hepatocitos. Y forma estas tres zonas, estas tres áreas de zonificación, ¿no? El espacio de Lis es un espacio microscópico limitada por los hepatocitos y la pared sinusoidal, ¿no? Es el espacio que está entre el corredor, que es el sinusoide, y el hepatocito. En esa ventana donde está esta célula estrellada, a eso se le llama espacio de Lis. ¿Por qué es importante? Porque en ese espacio de Lis está la célula estrellada, también llamada lipocitos, también llamadas células de hito, descritas en 1876, ¿no?
Y estas células estrelladas tienen esa capacidad mecánica de fibrosarse y no permitir el paso, no permitir la función hepática, y también tiene una capacidad dinámica. Hay ciertos vasoconstrictores y vasodilatadores que, como medicación, que ayudan a que se abra esta ventana y pueda haber un buen metabolismo, y otras que la cierran. Obviamente en la patología están disminuidos los vasodilatadores, están aumentados los vasoconstrictores. En la patología, hablando de la cirrosis o fibrosis hepática, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es? Es una célula mesenquimal perisinusoidal ubicada a lo largo de los sinusoides en el espacio perisinusoidal. Estas células estrelladas, células de hito, lipocitos, van a estar en esta zona y van a permitir que haya una homeostasis constante e intercambio de todo el sinusoide con el hepatocito, y para que así pueda haber una buena síntesis y producción de proteínas. Pero así también, como está ingresando toda la sangre y se está produciendo todo el metabolismo a nivel de los hepatocitos, en este sentido, en el sentido contrario, se está produciendo ¿qué? Entre hepatocito y hepatocito, se van a formar los canalículos biliares, y se forma el origen de la vía biliar. Pero la vía biliar en el sentido discurre contrariamente, ¿no? Va a ser secretada hacia hacia la vía biliar principal. Esta excreción hacia el canalículo biliar va a ser lo que el hepatocito y un hepatocito va a producir, y esta secreción se llama bilis, ¿no? Asimismo, ya a nivel del hepatocito hay metabolismo de nutrientes, excreción de drogas, síntesis de proteínas y la parte inmunológica. Entonces acá tenemos un hepatocito, acostado a otro hepatocito, y dentro de estos hepatocitos tenemos el canalículo biliar, entre hepatocito y hepatocito. ¿Y qué va a haber en este hepatocito y hepatocito? Van a producir bilis. ¿Han vomitado bilis alguna vez? Ese líquido verde, petróleo, amarillo, de mal sabor. ¿Qué cosa contiene? Obviamente, ¿qué es lo que le da el color a la bilis? La bilirrubina, ¿no? Los ácidos o sales biliares, colesterol, cloro, las toxinas, porque tiene una función de poder eliminar todas las toxinas, fosfolípidos y fármacos. ¿Para qué es importante la bilis? Desde el punto de vista digestivo, para emulsificar las grasas, ¿no? La emulsificación de grasas consiste en la partícula de grasa grande, hacerlas más pequeñitas. Como cuando ustedes mueven una botella de agua con aceite y la mueven, la baten, no salen múltiples bolitas. Esa emulsificación la hace la bilis. Ese color verde está dado por la bilirrubina. Y esa emulsificación que va a ayudar para que la lipasa pancreática actúe, o sea, la lipasa pancreática va y actúa a nivel cuando las moléculas son pequeñitas, si no, no puede actuar. Entonces, ayuda para que la lipasa pancreática ayude a la digestión de las grasas. Vamos a tener también bilirrubinas. ¿De dónde viene la bilirrubina? ¿El seminario era de bilirrubinas? ¿No? ¿Todavía no lo han tenido? ¿Ya? Bueno, las bilirrubinas, ¿de dónde viene? Viene de la destrucción de los glóbulos rojos a partir del sistema retículo endotelial. El glóbulo rojo, que vive sus 120 días, los glóbulos viejos, empiezan a pasar y se empiezan a crenar. Y la hemoglobina se va a dividir en globina, que son aminoácidos, y el grupo M. La globina nuevamente se reutiliza. Es una proteína que nuevamente se va a reutilizar. Y el grupo M, a través del sistema retículo endotelial, pasa de biliverdina a bilirrubina. Esta bilirrubina, de manera general, primero es indirecta o no conjugada, ¿no? Que es insoluble en agua. Y a través, a nivel hepático, de la agregación de algo, a través de una reacción de fase 2, el hígado va a tener dos funciones: o lo oxida, o le agrega, o lo conjuga. Reacciones de fase 1, reacciones de fase 2. O lo oxida, o lo conjuga, ¿no?
en reacciones de fase 2, que es la conjugación, a través del ácido clorhídrico, va a hacer que esta bilirrubina no conjugada indirecta pase a conjugada o directa y sea soluble para que pueda ser eliminada a través de la orina y de las heces. Entonces, inicialmente, como esta bilirrubina es no conjugada o indirecta, tiene que estar unida a la albúmina. Y a nivel ya hepatocito se empieza la conjugación o pasa de indirecta a directa a través de este ácido glucurónico. Ahora, existen patologías que hay deficiencia de este ácido glucurónico y te van a dar una serie de características peculiares en lo que es ya la patología, ¿no? Algunas muy peculiares que ni siquiera la van a ver, otras incluso que son constantes, como un síndrome de Gilbert, que es el hecho de que este ácido glucurónico y esta conjugación no sea del todo competente. Es presente más o menos en 10-15% de la población. Y son pacientes que, ante el estrés, ante el ayuno, ante la toma de alcohol, de medicamentos, se ponen ligeramente amarillos, hacen un tinte ictérico. ¿Por qué? Porque al no tener un buen ácido glucurónico funcionante al 100%, elevan la bilirrubina indirecta. Es pasajero, pero solamente se da en estos casos, ¿no? Ayuno, estrés, alcohol, medicamentos, y es más o menos del 10 a 15% de la población. O sea, imagínense, ustedes son 300, debe haber por lo menos unas 20 personas con esto, ¿no? En las épocas de examen lo ven, te veo algo amarillo, tintitético, algo. Es un síndrome de Gilbert. El resto de enfermedades son menos, ¿no? ¿Cuál era la función del ácido clorhídrico? El hígado, hay dos reacciones, la fase 1 y la fase 2. La fase 2, que son la conjugación, es decir, agregarle algo, es este ácido glucurónico el que se le agrega. Y convierte a la no conjugada o indirecta en conjugada o directa. La solubiliza para que sea eliminada a través de la orina y las heces. Y cuando se elimina a través del... ¿Cuál es el recorrido finalmente de esta bilirrubina? Pasa a la bilis, y la bilis, ¿hacia dónde va? O sea, toda la bilis que estamos produciendo, ¿hacia dónde va? Retrógradamente va hacia la vía biliar, ¿no? Hacia el coledo, que forma la vía biliar. ¿Y dónde se va guardando? Entonces, todo esto... Vamos a ver, para terminar este punto. Entonces, todo eso va a pasar hacia la vía biliar, que es lo verde, y sale por el hepático derecho, hepático izquierdo, y va a pasar al colédoco. Este colédoco, normalmente, la ampolla de Vater está cerrada. Entonces, retrógradamente la bilis se va a ir acumulando a nivel de reservorio hueco que es la vesícula. Pero la vesícula reserva más o menos 60-80 centímetros cúbicos. Y de esto se produce alrededor de litro 200, dependiendo de la persona, el tamaño, el estímulo, ¿no? Pero es más o menos 1 litro. Entonces, a la medida que va ingresando, que se va produciendo bilis de parte de los hepatocitos y va recorriendo retrógradamente, se va a ir guardando en la vesícula. ¿Y qué es lo que va a hacer la vesícula? Lo va a concentrar, lo va a deshidratar. De 5 hasta 20 veces deshidrata la bilis la vesícula, es decir, le absorbe agua. Le absorbe agua y también a otros elementos, ¿no? No absorbe potasio, no absorbe calcio, pero el resto lo absorbe todo. Entonces lo hace bien concentradito. ¿Para qué? Para que una vez que ustedes ingieren la comida, ¿qué van a ingerir? ¿Qué va a estimular a la contracción de la vesícula? La colecistoquinina, ¿no? ¿Recuerdan? Y la colecistoquinina es producida por las células I, que se encuentran en el duodeno. Y se activan estas células I, que se encuentran en el duodeno, se activan por ácidos grasos y proteínas. Usualmente es ácido graso, básicamente. Entonces, si ustedes comen, ¿qué han almorzado? Cualquier tipo de grasa, ¿ya? Palta, grasa. Llega la grasa al estómago, se hace la apertura del esfínter pilórico, se activan las células I a nivel duodenal, impulsa a la colecistoquinina. La colecistoquinina hace que contrae la vesícula y se expulsa la bilis nuevamente hacia la parte del colédoco. La colecistoquinina regula el vaciamiento de la ampolla del esfínter pilórico y también de la ampolla de Vater, y empieza a fluir toda esta bilis hacia la segunda porción duodenal, ¿no? Ahora, y ahí ejerce su función emulsificante
de las grasas. Pero ¿qué ocurre si esta vesícula por algún motivo, habíamos visto que tiene bilirrubinas, ácidos o sales biliares, toxinas, fosfolípidos, lecitina, colesterol? ¿Qué sucede si este equilibrio normalmente se rompe? ¿Por qué? Porque comen mucha grasa, mucha comida chatarra, aumenta el colesterol y este colesterol aumenta en esa bilis. Y al aumentar el colesterol en esta bilis, hace que esta bilis, que se está concentrando en la vesícula, tienda a precipitarse, es decir, forma lo que es barro. Y después del barro se forma lo que es una piedra. ¿Una piedra de qué? De colesterol. Una piedra dura, que no la pueden deshacer con los dedos. Es dura, es pétrea, firme. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y no solamente una, puede ser cientos de piedras que ya ni la cuentan. Comen ustedes nuevamente la palta llega al estómago, se contrae a través de las células y colecistoquinina, contracción vesicular. ¿Y qué hace la piedrita o las piedritas? No dejan pasar la bilis. Pasa muy poco o no pasa. El estómago no entiende de eso, ¿no? El duodeno no entiende de eso y dice, no, más colecistoquinina. Se elevan los niveles de colecistoquinina y se empieza a contraer la vesícula fuertemente para que envíe la bilis que necesitan. Y no pasa, pues, porque están con 1, 2, 3 piedras ahí obstruidas que no dejan pasar. Es tanto el estímulo de colecistoquinina que la vesícula se contrae completamente y llega, que causa dolor en la zona costal derecha, después de comer grasas. Entonces, come grasa y le da dolor a los 30-40 minutos en el lado derecho, es porque la vesícula está contraída y no puede vencer la obstrucción de las piedras o piedras que hay ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le dice el estómago, el duodeno? Dice, no, hay que deshacernos de esta grasa, no podemos seguir con eso. ¿Qué hacemos? No. Algunos vienen el reflejo de náuseas y vómitos. Tienen que deshacerse de esa grasa. La única manera de deshacerse de esa grasa es o lo digieren con la bilis, o lo botan por arriba, o lo botan por... Entonces, o vomita o defeca de manera grasosa. Y el paciente, después de que vomita esto, se siente aliviado. Entonces, está mal hasta que vomite y me alivia, ¿no? Pero sigue teniendo ahí sus piedras, sigue teniendo ahí. O sea, lo que ha vomitado es, ha disminuido la grasa, ha disminuido la estimulación de células I, de colecistoquinina y de contracción. Le ha pasado, ¿no? Ahí, ¿cuál es el tratamiento de esto? Cuando ya hay piedras en la vesícula, el tratamiento es quirúrgico. No hay un tratamiento médico. No es como las piedras urinarias que si son chiquitas se pueden miccionar, ¿no? Molinar. No, estas no. Estas, si la piedra está ahí, se tiene que operar, porque tarde o temprano va a venir un cólico vesicular. A esto se llama cólico vesicular. Una contracción por aumento de la colecistoquinina y tener una obstrucción por 1, 2, 3 piedras que estén ahí atorando la contracción de la vesícula. A veces tienen la mala suerte de que la piedra es chiquita. Y si la piedra es chiquita, menos de 5 milímetros, y se contrae la vesícula por un estímulo fuerte, se pasa a la piedrita, o sea, sale del cuerpo, del bacinete vesicular, pasa al conducto cístico y se pasa a la piedrita, cuando es chiquita. Se pasa y se pasa hacia el colédoco. Y si se pasa al colédoco, ahí condiciona una obstrucción. ¿Una obstrucción de qué tipo? Una obstrucción que está posterior, ¿no? Entonces se empieza a obstruir acá y se empieza a ver lo que se llama coledocolitiasis. Y acá da obstrucción de la vía biliar y acá empieza a aumentar, pues, todas las bilirrubinas de manera retrógrada. Es decir, aumenta la bilis de manera retrógrada. Se le aumenta la bilirrubina directa o indirecta. La bilirrubina directa empieza a aumentar simplemente por una obstrucción, porque se ha pasado 1 o 2 piedritas. Y si tiene la mala suerte de que esta piedrita se enclava acá en la polla de váter, se enclava, empieza a hacer que el aumento de presión en esta ampolla de váter, ¿se acuerdan que el Wilson y el colédoco desembocaban en un esfínter común, ¿no? La mayor parte de veces, 75-80% desembocan en un esfínter común. ¿Y qué produce el páncreas? Todas las enzimas pancreáticas para la digestión, ¿no? Tanto de proteínas, de carbohidratos, de grasas. ¿Quién lo produce? Lo produce el acino pancreático, ¿no? El acino pancreático por estímulo de colecistoquinina, acetilcolina, y se va a juntar con la
con la secreción del ducto pancreático, que es agua y bicarbonato. Por cierto, acá también la célula principal de la vía biliar es el colangiocito. Y el colangiocito también absorbe líquido, también absorbe agua, o sea, también hace una función parecida a la vesícula. No tan eficiente, pero bien parecida. Y también estimula en su secreción bastante agua y bicarbonato por el ducto que forman los colangiocitos. ¿Ya? Es decir, la secreción pancreática y la secreción biliar es rica en bicarbonato, es alcalino netamente. Entonces, si tiene la mala suerte de que esta piedrita atora acá, la desembocadura común, todas las enzimas recuerdan que se secretaban de manera inactiva y se iban a activar en la luz duodenal a través de una enterocinasa, el tripsinógeno tripsina, van a activarse adentro. Y al activarse adentro van a causar la pancreatitis. Entonces, esa pancreatitis de origen biliar es la mayor cantidad de pancreatitis que vemos, ¿no? No solamente es la única pancreatitis, pero la mayor cantidad de pancreatitis que vemos nosotros es de origen biliar. ¿Y es por qué? Porque una piedrita de la vesícula, pequeña, se ha pasado hacia la vía biliar y se ha pasado, y no solamente que se pase, es decir, no todas las que se pasan causan pancreatitis, pero se ha pasado y ha condicionado un estancamiento en común de la vía en común, que es el hueso y el colédoco. Ese estancamiento aumenta la presión a nivel de esa zona, las enzimas empiezan a aumentar, que no pueden secretarse, y se empiezan a activar. Ya no necesitan a la enterocinasa para activarse, se empiezan a activar, y si se empiezan a activar, originan lo que es la pancreatitis. ¿Cuál es el tratamiento de eso? ¿De la pancreatitis? De esta pancreatitis de origen biliar, es justamente desatorar ese espacio, ¿no? ¿Cómo lo desatoras? Ingresan con un endoscopio o una endoscopía que tiene un aditamento lateral que se llama la CEPRE, la colangio retrógrada endoscópica, y ingresa endoscópicamente, pasan el estómago. ¿El hígado dónde está, perdón? Acá también tenía un estómago. Entonces ingresan, pasan el duodeno del esfínter, llegan a la segunda porción, canalizan la ampolla de Baker, y al canalizar, ¿ya lo vieron? Pasa también el hígado. Acá miren el hígado. El hígado, recuerden, su esfínter superior, el esfínter del cardias, ¿ya? El esfínter inferior, el poderoso esfínter inferior, que después del esfínter anal externo es el más poderoso, el pilórico, lo pueden abrir y van a ver cómo es bien rugoso, bien rugoso. Acá están todas las glándulas oxínticas que contienen múltiples células, ¿recuerdan? Células parietales, principales, de moco, las células SNET, o células APUT, que son las que van a producir las hormonas, y dependiendo de la ubicación va a haber más células que otras. A nivel antral, las células que predominan son las células G para producir gastrina, es decir, la gastrina es más antral. A nivel del fondo hay de moco y de ácido. Su curvatura menor, su curvatura mayor, tercio superior, ¿se acuerdan que había acá? El marcapaso gástrico, por la célula de Cajal, ¿no? Que estimulaba la contracción, y la contracción se iniciaba acá, entre el tercio superior y el tercio medio, y hacía una contracción que tenía en contra una retropropulsión, producto de la constricción pilórica. La gastrina se secreta en las células G, y las células G se ubican predominantemente en el acto. El estómago es eminentemente preparado para la acidez. Por encima del estómago, el esófago no está preparado para acidez. Por eso es que hay mucha patología cuando el ácido
se regresa al estómago. Y debajo del estómago, el duodeno, o sea, ya el intestino, tampoco está preparado para la acidez, ¿no? El estómago mismo no está preparado para la alcalinidad. Por eso también, cuando hay mucha bilis que se secreta, y esta bilis retrocede y vence el píloro retrógradamente, esta bilis condiciona una gastritis de tipo alcalino, totalmente diferente a la gastritis ácida. Y condiciona que el estómago, al no estar preparado para esta alcalinidad, a estos ácidos biliares, sales, lo vomita. Y ahí por eso vienen los vómitos de bilis, ¿no? Vómito de bilis, todo espeso. Pero no es lo normal es que fluya en un sentido. Y el esófago y el duodeno no están preparados para otras cosas. Ahora, el duodeno sí necesita necesariamente el paso de la apertura pilórica del cemento gástrico para activar todo, ¿no? Porque si no recibe ácido el duodeno, no se activa ni ácido ni grasa, no se activa la colicistoquinina, no se activa la secretina. La secretina, ¿hemos hablado de la secretina? ¿No? La secretina, ¿quién activa la secretina? El ácido, ¿no? La secretina está activada por ácido. Si no hay ácido, no hay actividad de secretina. ¿Y dónde actúa la secretina? En el ducto pancreático y en la vía biliar. En el ducto pancreático, ¿qué secreta la secretina? Agua y bicarbonato. Y en la vía biliar, agua y bicarbonato también. Entonces, mientras más ácido, más agua y bicarbonato. ¿Y para qué? Para contrarrestar toda la acidez que está pronto del vaciamiento gástrico. Y entonces, si se pasaba la piedrita y condicionaba ya la otra enfermedad, que es la pancreatitis biliar, la solución era desobstruirlo, ¿no? O sea, venir, sacar la piedrita, desobstruir y ya pasa toda la bilis y todo el jugo pancreático, se liberan y ya. El paciente, si está atorada acá en la ampolla vaca, al atorarse también empieza a acumular bilirrubina directa y eso da la ictericia, ¿no? ¿Qué es la ictericia? La coloración amarillenta de piel, de mucosas, de escleras, que es captada por la elastina de la capa muscular de la esclera, y se ve alrededor de los 4 o 5 como valor, miligramos de cilindro, 4 o 5, dependiendo del color de la persona. En la tez morena se ve, tiene que ser un poquito más alto, ¿no? 6, 7. Mientras más blanco, más palidez, se ve un poquito antes, ¿no? Ahí. Pero ¿qué otra cosa podría obstruir y causar bilirrubina directa elevada? ¿Solamente las piedras? A veces hay parásitos que se meten y condicionan la obstrucción. No es común, pero también hay. En pacientes mayores lo que sí es más frecuente es ¿qué estructura que haya? El páncreas, ¿no? Cuando hay tumores de la cabeza del páncreas, obstruye. Cuando hay tumores del duodeno, obstruye. Cuando hay tumores de la vía biliar, obstruye. Vía biliar, duodeno y páncreas, de manera práctica tienes un tumor acá y no sabes de dónde es, pero está obstruyendo y se comporta más o menos igual. Si la vesícula que está acá esquemáticamente se ve lejos, pero que de manera práctica la vesícula está acá encima nada más. Si la vesícula tiene algún tipo de cáncer, también puede invadir la vía biliar. Entonces, por algún tipo de obstrucción de esta zona puede haber bilirrubina directa. Lo más común es que sea por coledocolitiasis, ¿no? Por un cálculo que se ha pasado. Entonces, ¿cuáles son más peligrosos? ¿Los cálculos chiquitos o los cálculos grandes? Los chiquitos por el riesgo de pancreatitis, ¿no? O el cálculo grande se queda atorado acá. El cálculo grande se queda atorado, no pasa y condiciona simplemente una colitis. ¿Y qué se hace cuando ya no pasa y se queda atorada la piedra ahí? Se le dice que no coma el paciente nunca grasas. Se le dice inicialmente eso, y cuando el paciente deja de comer grasas, mejora, ¿no? Tienden a mejorar. Pero en algún momento es imposible dejar de comer grasas toda la vida, ¿no? Siempre por algún motivo vienen ingesta de grasas, y nuevamente la contracción, y nuevamente el dolor. Finalmente esos pacientes terminan en cirugía, y lo que se les hace es se les saca la vesícula. Anestesia general, de manera laparoscópica, se saca la vesícula. Entonces, ¿podemos vivir sin vesícula? Sí. ¿Por qué? ¿Quién hace la función de la vesícula ahora?
el hígado es el que produce la bilis, pero la que hace la función de la vesícula va a ser la vía biliar. ¿Recuerdan que dijimos que esta vía biliar tiene las mismas células que la vesícula? No tan eficientes, pero tiene las mismas células. Esa compensación de esa función de la vesícula va a ser más eficiente dependiendo de la persona. Mientras más jóvenes son, la función compensatoria es más rápida y es mejor. Mientras si son mayores, baja, pero no baja más de un 20-30%. ¿No? Es decir, personas de 70 años que se operan de vesícula por cálculos, su principal pregunta es: ¿voy a poder comer grasas? Y sí, sí van a poder comer grasas, pero lo que sucede es que como su bilis hepática que está ahí, ya no es bilis vesicular, no es tan concentrada, no ejerce una buena función emulsificante. Y al no ejercer una buena función emulsificante demora más, y esto retarda en el gusto por las grasas. Entonces, ¿podemos vivir sin vesícula? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la vía biliar externa va a ser la función de vesícula, es decir, la vía biliar del colédoco va a empezar a deshidratar, a concentrar en parte. Y si es más joven, lo recupera totalmente. Y pueden comer grasas a las 2 o 3 semanas como antes. No es la idea, claro, pero pueden comer grasas, no dicen yo puedo. Pero por eso también van a escuchar que personas mayores dicen: después que me operaron de la vesícula, ya no quiero mucha grasa, ya no como mucho. No es que no puedan, sino como su función compensatoria no es al 100%, pierden la intencionalidad de comer grasas, ¿no? Ya no desean mucho. Ahora, la vía biliar es importante, la secreción de la bilis es importante para lo que es toda la digestión. No se puede cortar la vía biliar, es imposible, ¿no? Tiene que haber una vía biliar. Entonces, si por algún motivo me preguntan si la vesícula, se le opera la vesícula y por algún motivo se lesiona la vía biliar, o sea, se corta la vía biliar principal, ¿no? Y la bilis se va a seguir produciendo y tiene que ir a algún lado. Son los que hacen fístulas biliares, ¿no? Tienen que hacer un corte para drenar y sale la bilis hacia afuera, pero no puede quedar así. De alguna manera tienen que direccionar esa bilis ¿hacia dónde? Hacia el intestino delgado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se corta un pedazo de intestino y se le sube. Y se une el intestino con la vía biliar. ¿Para qué? Para que la bilis pase hacia el intestino y haya una función digestiva. O sea, no se puede, si bien se puede vivir sin vesícula, no se puede vivir sin vía biliar. Debes tener una vía biliar que drene su secreción hacia la luz intestinal, para que haya una buena función, una buena función de digestión, de secreción, etc., ¿no? ¿Podemos vivir sin páncreas? No. También es necesario para toda la digestión el hecho de vivir. Pero hay casos en que se le puede sacar parte del páncreas, ¿no? Tenemos, recuerdan, cola, cuerpo y cabeza. Si es un tumor de la cabeza, se saca la cabeza y parte del cuerpo. ¿A dónde se le tiene que anastomosar? A pegar hacia la luz intestinal también. Así como se le pegó hacia la vía biliar, también se le tiene que pegar al páncreas. Esa es tu pregunta, ¿no? ¿Alguna pregunta de esto para...? No. La vía común del colédoco y del Wilson es un 75%. Hay un 25% que separados llegan al modelo. O sea, no necesariamente tienen que ir en la misma, juntos, ¿no? Para la parte de la circulación que se mencionó al principio, se mencionó que se recolectaba sangre de la mesentérica superior del duodeno. Y es importante saber de qué parte del duodeno o no tiene tanta importancia. ¿La formación de la porta se refiere? Sí, que usted mencionó que se recolectaba también sangre rica en nutrientes de la mesentérica superior. La porta, la vena porta, vamos a hablar de porta entonces. La vena porta está formada
en volumen, en importancia, por tres venas, ¿no? La vena mesentérica inferior que está recogiendo toda la sangre que viene. ¿De dónde viene esta vena? ¿Ah? Viene de la hemorroidal superior, de todo lo que es el sigmoides, el colon del lado izquierdo. De solo una hemorroidal. Es importante entenderlo, que solamente una hemorroidal, porque las hemorroidales más bajas van directamente a la cava. Entonces, esta mesentérica inferior se va a unir a toda la sangre que viene de la esplénica y de toda la curvatura mayor del estómago, de los vasos cortos, van a coger toda esa sangre y se unen ahí. Y fundamentalmente de la vena mesentérica superior. ¿Por qué es importante la mesentérica superior? Porque esta mesentérica superior va a recoger toda la sangre de todo el yeyuno hillo. Todo el yeyuno hillo recoge la sangre de esta vena mesentérica superior, el colon derecho, y va a formar la porta. Entonces, a todo esto se le llama el territorio portal. O sea, la porta no es solamente la unión de las tres, es todo el territorio que comprende la parte portal. Y hay otras venitas chiquitas que no las sacan en cuenta, como la coronaria estomáquica, unas venas duodenales que también van hacia la porta, pero que de manera práctica no son importantes porque en volumen y en producción no es mínimo. Sin embargo, si por algún motivo el hígado va a la patología, se vuelve fibrótico, cirrótico, no hay un buen intercambio, empieza el hígado a no funcionar bien, empieza a aumentar la presión de esta vena. No puede ingresar hacia el hígado porque está fibrótico. Y al no ingresar la sangre adecuadamente hacia el hígado, va a producir otra enfermedad. Miren acá solamente en la parte anatómica, ¿no? La mesentérica inferior, la esplénica, la mesentérica superior. Acá arribita, esta es la que va a la coronaria estomática, que va sobre la curvatura menor gástrica. ¿El estómago está por ahí? Entonces, esto lo tenemos así, ¿no? Recuerdo que este estómago tiene su capacidad con flanks, ¿no? Que crece, litro y medio hasta 2 litros, el esófago. Esta curvatura menor tiene esta otra venita chiquita, la que está arribita, que es la coronaria estomática o gástrica. Esta venita en volumen no es importante. Sin embargo, si se obstruye o aumenta la presión de la vena porta, esta vena crece 3, 4, 5 veces su tamaño y empieza a formar una vena retrógrada, gruesa, unas varices acá, que van circulando por toda la curvatura menor y llegan ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde está definiéndose? Hacia el esófago. Y va a formar, si endoscópicamente va a hacer una endoscopía, las van a ver a esas varices. Esas son las varices esofágicas. Y adquiere su gran importancia esta vena en la hipertensión portal, porque estas varices esofágicas tienden a sangrar. Sangran. Cuando hay una hepatopatía, una cirrosis, debuta no con ictericia ya es al final, ¿no? Debutan ¿con qué? Con hemorragia digestiva. Van vomitando matenesis, sangre. ¿Y por qué? Hacen endoscopía y encuentran varices por esta coronaria, que recién adquiere su importancia, ¿no? O sea, de manera práctica nunca la mencionan, pero cuando viene la patología de hipertensión portal, sí es importante para entender por qué se da la hipertensión portal, ¿no? Entonces, si tenemos una obstrucción acá, ¿no? Netamente en la vena porta, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la vena gástrica derecha coronaria, va a aumentar la esplénica, se va a ver más ancha. Se aumenta la esplénica, ¿cómo está en el vaso? También aumentado, hay un hiperesplenismo. Al haber un hiperesplenismo empieza a haber un poco de anemia en los pacientes fibróticos, cirróticos. Hay un aumento en la mesentérica inferior. Hay un aumento en la mesentérica superior. Y todo esto se llama la enfermedad de hipertensión portal en una cirrosis hepática, ¿no? En cambio, si la obstrucción es abajo, ya no en la vena porta, pero sí en el territorio portal, es decir, libera la vena mesentérica superior, y ahí viene el estómago acá, no hay varices, pero sí se comporta como un esplenismo.
Es decir, dependiendo del nivel de obstrucción, el comportamiento va a ser diferente, ¿no? Entonces en el hígado teníamos que hace dos cosas, o oxida o lo conjuga, mediante estas dos reacciones de fase 1 o fase 2. Eso es lo que hacen todos los hepatocitos. O le agrego algo de manera oxidativa o algún tipo de enzima. ¿Cuáles son las enzimas? ¿No? El ácido glucurónico, el sulfato, ¿no? Aminoácidos, el glutatión, un montón de fases por las cuales, mecanismos por los cuales el hígado o lo oxida o le agrega algún tipo de conjugación. En la función metabólica, lo importante es el buffer que hace el hígado para controlar la glucosa a nivel sanguíneo. El hígado va midiendo los niveles de glucosa y más que nada, no cuando le sobra, sino cuando le falte. En los casos de hipoglicemia menos de 70, empieza a hacer la gluconeogénesis, es decir, el glucógeno que se ha guardado a nivel hepático lo empieza a eliminar o a producir de ese origen la glucosa para tratar de amortiguar y compensar la glucosa en sangre. Muchos de los pacientes con cirrosis hepático debutan no solamente con ictericia, con la función hepática, no solamente con sangrado por hipertensión portal, sino también con crisis de hipoglicemia. La hipoglicemia es una emergencia y se manifiesta como un síndrome neuropsiquiátrico. El paciente se pone ansioso, suda, sudoroso, inquieto. Unos piensan que es un síndrome psiquiátrico, y lo que hacen muchas veces es no duermen. Sin embargo, si tienen la sospecha de que hay algún tipo de patología hepática, le hacen exámenes y ven que la glucosa está en 60, 50, y esto es mortal, ¿no? Así como tiene sus funciones en los carbohidratos, también la va a ejercer a nivel de los lípidos y de las proteínas. A nivel de los lípidos, la síntesis de colesterol, fosfolípidos, lipoproteínas, y también en el caso que haya deficiencia de lípidos a partir de carbohidratos y proteínas, y también de las proteínas a nivel de los aminoácidos no esenciales, síntesis de proteína plasmática y conversión de amoníaco en urea. Esta conversión de este amoníaco en urea es importante entenderlo porque también se entiende lo que es la encefalopatía hepática. En cirrosis, en fibrosis, fuera de ictericia, de hipertensión portal, de sangrado, va a haber también lo que es la encefalopatía. La encefalopatía es esos pacientes que tienen un trastorno neuropsiquiátrico. ¿Por qué? Porque nosotros comen proteínas normalmente. Estas proteínas, estos aminoácidos van a llegar al colon, van a desconjugarse y van a formar el amoníaco. Y el amoníaco tiene que ser trabajado, liberado a nivel hepático. Pero como el hígado está mal, no puede producir la urea, que es lo que hace el hígado, produce el amoníaco, produce la urea del amoníaco, y al no funcionar bien el hígado, empieza a aumentar el amoníaco. Este amoníaco pasa la barrera hematoencefálica y causa estímulos de falsos neurotransmisores a nivel cerebral, y es la explicación del comportamiento de la encefalopatía hepática. El amoníaco elevado, porque no está funcionando el hígado, actúa como falsos neurotransmisores, condiciona esta encefalopatía hepática. Lo normal es que este amoníaco pase a urea, esta urea a nivel hepático que ha sido producida, pase la mayor parte, se orine, y una pequeña parte regresa al colon y condiciona otro círculo de nuevo, un círculo negro hepático, ¿no? Entonces, la encefalopatía hepática, por estos falsos neurotransmisores, producto de la deficiencia del amoníaco, de la deficiencia de producción de urea, de origen del amoníaco a nivel hepático. Sigue el intestino, sigue pasando, ya pasamos segunda porción duodenal, en volúmenes, en secreción, en digestión, probablemente la parte más importante del duodeno, ¿no? Del duodeno, ¿qué se secreta? La bilis, se secreta el jugo pancreático, todo el vaciamiento gástrico,
todo lo que han comido, toda la producción de jugo intestinal empieza ahí, no solamente ahí, no, empieza ahí. Entonces miren, todas las secreciones se acumulan a nivel del duodeno. Entonces el duodeno está preparado para grandes volúmenes, grandes volúmenes. Y ya cuando se empieza a producir la digestión, gracias a toda la secreción pancreática, biliar, intestinal, empieza a haber un avance propulsivo de retracción a nivel de todo el intestino delgado, gracias a esos músculos de circular interna, longitudinal externa, que van a hacer mezcla y propulsión hacia adelante, en un solo sentido, hacia adelante, ¿no? Y van a llegar así hasta el intestino, hasta el ilium terminal, y va a pasar hacia el colon. Pasa el colon a través de qué estructura? De la válvula iliocecal. La válvula que va a separar el intestino delgado del intestino grueso. Y vamos a tener este intestino grueso con su colon ascendente, su colon transverso, colon descendente, sus sigmoides, como una S, y su parte recto anal, ¿no? El colon, intestino grueso. ¿Por qué adopta esa peculiar forma? Anatómicamente hablando, es porque tanto la circular interna como la longitudinal externa adoptan ciertas posiciones. ¿Qué es lo que va a pasar en este colon? Va a haber, a través de estas ondas lentas, ¿se acuerdan? Esa actividad eléctrica, va a haber ondas de mezcla y va a haber ondas de propulsión. Estas ondas de propulsión a razón de 1 centímetro minuto. ¿Quién va a estimular esta mezcla y esta propulsión? La gastrina, en primer lugar la distensión, es decir, que aumente la presión a nivel del lumen. Con esto la gastrina, colecistoquinina, insulina. Todas estas van a estimular el movimiento a nivel del colon. En el colon, ¿cuál va a ser su función? Básicamente absorción de agua, electrolitos y almacenamiento. Agua, electrolitos. ¿Qué cantidad de volumen pasa de la válvula iliocecal hacia el colon, hacia el ciego? Finalmente, ¿ustedes cuánto defecan al día? 150, 100, 150 gramos, ¿no? Unos más, claro. Sin embargo, ¿cuánto es la secreción que se da al tubo digestivo? Entre saliva, jugo gástrico, jugo intestinal, jugo pancreático, jugo biliar, lo que comen, llegan alrededor de 8 a 10 litros. 8 a 10 litros que están en el tubo digestivo. Ustedes no defecan 8 a 10 litros, ¿no? Defecan 150 o 200 gramos. ¿Qué sucede con esos 8 a 10 litros? Todo se va absorbiendo. ¿Y la mayor cantidad dónde se absorbe? En el intestino delgado. Sin embargo, si yo saco el ilium terminal, justo antes de que empiece el colon, lo saco hacia afuera, una iliostomía, la iliostomía sigue siendo líquida. Sigue habiendo bastante cantidad de líquido. Entonces, de esos 7 a 8 litros, se puede reducir a 1 litro. Entonces, 1 litro a través de la iliostomía es bastante todavía, ¿no? Es que ese litro, todavía el intestino grueso, el colon, termina de absorber. Por eso se dice que su función es la absorción de agua y electrolitos. El colon, del lado derecho, donde está el ciego, el apéndice, su función es absorber el agua. Entonces, a medida que va pasando, sigue absorbiendo el agua. Entonces, a los pacientes que se les saca el colon del lado derecho, ¿de qué creen que sufrirá? De diarreas, claro. Si no se absorbe el agua. O los pacientes que tienen algún tumor del lado derecho, ¿de qué creen que sufre? Del lado derecho, bajo lo que les estoy explicando. Como el lado derecho está con un tumor, no hay la función del lado derecho. La función del lado derecho era absorción. ¿De qué sufre el paciente? De diarreas. Ese paciente sufre de diarreas, ¿no? ¿Por qué? Porque el colon derecho era el que absorbía. Porque la diferencia entre el colon derecho y el colon izquierdo, en función es que a medida que va avanzando, la función de absorción va a ser menor. Entonces, el colon derecho es mucho más grande y el colon izquierdo es mucho más delgado. Entonces, el colon izquierdo ya recibe deposiciones o el contenido de la luz es mucho más concentrado, más pastoso, porque finalmente se va deshidratando más, va absorbiendo más y ya llega al bolo fecal, que es la materia fecal, que es poca, ¿no? 150 y no es líquida, es pastosa, ¿no? Entonces, pero entonces el colon del lado derecho es mucho más grande, mucho más amplio, a diferencia del colon del lado izquierdo, que es mucho más delgado.
y en el colon se van a formar esas austras. ¿Recuerdan esa formación de austras? No interior del colon, ¿no? Es porque se forman las austras, porque esta circular interna se va a replegar, es decir, no, histológicamente la circular interna no va a estar en todo el colon, va a estar solamente en unos segmentos, en segmentos que van a ser cada 2 a 2.5 centímetros. Entonces, este ahorcamiento segmental